Hace un año de la muerte de Julio Anguita. Veremos numerosos homenajes de gente que momifica una memoria y que en cambio niega en lo cotidiano, en su política cotidiana, el legado de Julio. Quiero aclarar que yo no soy anguitista, no soy hista de ningún dirigente vivo, y Julio aún sigue siendo para muchos un maestro de vida y un dirigente político y moral. Por tanto, Julio, como todo dirigente, como todo militante, tiene los aspectos más luminosos de sus obras, de su obra y de su trabajo, y también sus contradicciones y errores, como todos nosotros. Tiempo habrá para hacer una visión más global de la obra de Julio. Como homenaje a un personaje insobornable, a la gran esperanza que hasta su primera muerte, que fue cuando tuvo de retirarse por razones de salud de la dirección de Izquierda Unida, dando paso a una política que desde mi punto de vista fue un desastre cuando él tuvo de retirarse. Digo, para hacer un homenaje a este aspecto más luminoso, más interesante de la obra de Julio, quiero dar lectura a su último artículo. Un artículo que publicó 6 días antes de morir, es decir, hasta las puertas de su muerte estaba Julio combatiendo por sus ideas. Paso a dar lectura, sin mayor comentario. Antonio Gramsci, filósofo y dirigente del Partido Comunista Italiano, decía que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. La crisis de toda índole que la pandemia ha agravado nos trae al presente las palabras del político Sardo y desde luego nos obligan a reflexionar. El orden político-económico mundial representado por la civilización industrial en su desarrollo capitalista nació por la confluencia de dos hechos: la revolución científico-técnica de finales del siglo XVIII y la democracia representativa como desarrollo alicorto de la Revolución Francesa, también de esa fecha. Esa génesis llevaba en sí misma el embrión de una contradicción agravada desde mediados del siglo XX, a saber, la incompatibilidad entre unos derechos predicables para toda la humanidad y la búsqueda de la ganancia personal como motor único del sistema. La agudización de este conflicto tiene dos fechas: 1948, Declaración de Derechos Humanos, y 1972, con la publicación de los límites al crecimiento. En este sentido, y desde la experiencia de las últimas décadas, puede afirmarse que el viejo mundo, en su versión del neoliberalismo globalizado, se está muriendo. Pero hay muertes, y desde luego ningún ingenuo piense que el óbito es y será sereno, cual llamita que se extingue lánguidamente. El conflicto, las tensiones, los horrores incluso son el cortejo que acompaña al moribundo. Y porque también con él se van nuestros hábitos de consumo y de valores con los que la cotidianeidad nos ha impregnado. Solamente la pronta aparición del nuevo mundo, si aparece, podría acortar el sufrimiento. Pero no nos engañemos. El nuevo orden no vendrá cual nacimiento de Venus del pintor Sandro Botticelli. Está siendo un parto con dolor, con ansiedades, contradicciones y también sufrimiento. Pensemos históricamente cuánto esfuerzo y cuánta lucha han costado
el acceder siquiera medianamente a las conquistas democráticas y sociales que una parte de la humanidad todavía posee. Tampoco está asegurada la venida del Nuevo Mundo, entre otras cosas porque no viene si no se le trae. Y desde luego, a fin de no instalarse en una parusía laica, el mundo que se desea nace en el seno de este viejo y está concretado en proyectos, plazos, programas y renuncias, aunque sean transitorios. La tarea es ardua, aunque también la subjetiva recompensa de dar sentido al existir. Se necesitan muchas parteras y muchos comadrones, y además esta multitud de los viejos topos que describía Karl Marx. Volvamos a Gramsci y a las palabras con las que comienza este artículo. Es posible y hasta probable que no se vea o no se quiera ver el fin de una época a pesar de los datos y evidencias de cada día. También es posible y probable que el nuevo orden o la nueva sociedad sean considerados quimeras, delirios y ensoñaciones, aunque la historia nos demuestre cuántos cambios positivos para el ser humano fueron antes considerados locuras y disparates. Pero lo que es evidente para nuestros ojos y oídos es que en este claro oscuro de España estamos rodeados de monstruos. Bé, espero que la lectura d'aquest article serveixi com a modest homenatge a la figura de Julio i a l'intent de rescatar aquells aspectes més positius i lluminosos del seu treball i de la seva obra.